La Hora Azul. Andábamos subidos en higueras frondosas, instalados en sus ramas, tan ágiles y habladores. Era un tiempo sin miedo ni medida aparente. Allí cuerpos y ojos se afanaban en una búsqueda que nadie me había indicado. El grupo adolescente bajaba a tierra para seguir por los caminos, pero yo solía quedarme allí. Era la dimensión de la altura, el contraste de los huecos de la luz, los verdes rodeándome la espalda, y anillar todo aquello sería después ir a casa y empezar a escribir torpemente, como en el mismo lugar de un pequeño paraíso encontrado. ¿Y los otros, los amigos, por dónde seguirían trotando? Habrían llegado a casa tan sucios como yo, pero no cogían el lápiz para hacer la búsqueda de lo revelado en tantas horas fuera de nuestras casas. Por otra parte, sencillas. ¿Acaso la mía aportaba el confort de una familia acomodada con las voces de las niñeras, aquella casta rural alborotada y hermosa, de la que tanto aprendí como en otros brazos de la vida? Éramos 4 hermanos. Este recuerdo de la infancia en un pueblo en Extremadura, nos lo escribió nuestra invitada de hoy, Pureza Canelo, escritora, poetisa o poeta, no sabemos cómo preferirá ya que la llamemos, yo suelo decir poetisa, que hoy nos visita en la Hora Azul. Pureza Canelo nació en un pueblo de Extremadura en 1946 y es una escritora que se ha dicho de ella que vive y respira muy joven para la poesía. Sabemos que ganó en 1970 el premio Adonais y así irrumpió en el panorama poético con su libro Lugar Común. Luego vendrían otros libros que podremos citar más adelante, pero hoy vamos a hablar de un libro que es el último que nos ha llegado de ella y que se llama Oeste. Y quien nos trae este libro y esta invitada es Javier Lostalé. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Buenas noches a Pureza y buenas noches a ti, John. Y buenas noches, Pureza. Buenas noches. Bueno, Javier, todos hemos comprobado aquí en la Casa de la Radio, ya conocíamos a Pureza, que estuvo aquí hace 10 años exactamente, y además hemos recogido aquel momento en nuestra web, la web de Radio Clásica, con una pequeña reseña sobre de lo que hoy vamos a hablar y sobre quién es Pureza Canelo. Un libro que llamo Mi Oeste, arrastro bocado perturbador y hermoso, como ese tenue acordeón que pasa por tu puerta en la madrugada y acompaña. Una referencia musical como es habitual en la poesía de Pureza Canelo. ¿Qué es ese oeste que aparece tanto en los versos de este libro, publicado en 2013? O en 2013 por pretextos. Oeste es la concentración de escritura dedicada a mis orígenes, a mis raíces, ya desde un ensimismamiento, desde un balance de vida, fuera de lo rural, ya transitada vida en otros frentes, y es el deseo de un testamento lírico, el testamento lírico que yo quise dejar, olvidándome del neocostumbrismo, olvidándome de una ruralidad tosca. Quise hacer una lectura de lo rural desde el siglo XXI y desde una poética de pensamiento y reflexión como balance de vida desde mis orígenes al hoy poético y al hoy también de la mirada hacia atrás. Bueno, hay que decir que ese pueblo donde nació Pureza Canelo, antes no lo recordaba, pero ahora sí, es Moraleja,
en Cáceres, y además también Moraleja es el título de uno de tus libros, Pureza, que se publicó en 1995. Nos hemos quedado en Lugar Común en 1970, pero luego llegaron otros, vamos a citar tan solo algunos, otros libros, otros poemarios, como Celda Verde, El barco del agua, Pasión inédita o No escribir en 1999. Hoy estamos hablando de Oeste, en el que nos cuentas que quizás los temas de atracción, los temas de interés para ti como escritora han variado en este tiempo, ¿no? Realmente yo escribo siempre desde la autobiografía. La autobiografía en todas las entretelas posibles, es decir, en el propio ejercicio de creación poética hay biografía. En esa materia poética hay biografía. Y en este libro, donde hay mucha materia lírica y mucha materia poética, hay biografía frontal. Cuando yo hablo de la madera, o hablo de la noche, o hablo de los grillos, es que realmente aquello ha sido vivido y ha sido amado o desamado, andado o desandado. Entonces, en toda una trayectoria de dedicación poética, la autobiografía invade todo lo que es materia de creación. Javier, tú tienes también una aproximación como amigo y como compañero de Pureza Canelo que querrías darnos quizás como introducción, ¿verdad? Sí, yo creo que Pureza Canelo durante más de 40 años ha impreso en una hoja, en multitud de hojas, su rostro y el soplo de su espíritu. Y lengua y vida se han hecho mutuamente la respiración artificial en ella, y nunca además se ha desprendido del cordón umbilical con sus raíces. Su infancia y adolescencia en Moraleja, en el noroeste de Cáceres, su universo exhalado por la caudalosa figura de la madre, también por las palpitaciones de la casa rural y porque dentro de ella ha respirado siempre la naturaleza. Y el camino seguido por Pureza Canelo en esta construcción de la existencia es una relación plenamente corporal con las palabras, como ha señalado José Teruel, y ha estado además siempre presidido por el insomnio del rigor. Bueno, Pureza, pues te vamos a proponer en este momento, ya que pasan ya 7 minutos de las 10 de la noche, una hora antes en Canarias, que nos leas una de esas páginas, como dice Javier, de este trabajo Oeste. Sí, precisamente estamos con música y a ella vamos. Este es un breve texto que se llama Coros. De adoración nocturna salgo a visitaros. Grandes voces, buen concierto y la humedad que sube a los brazos. La noche es un coro de agua-tierra. No pido más. Mi escritura es pobre ante esta música. Conjuga torpezas múltiples. El croar sencillamente es canto y luego un pentagrama, la cultura superpuesta. En la noche coros de anfibios hacen una poesía mejor que la de su visitadora. De regreso me despide un frotar de élitros y cierran oración los grillos. Existir es esto, una copa de luciérnagas en la mano. Noche clara de voces perpetuando universo. De adoración también se ven gallos sobre el tejado. Extraño permanecer a esta hora donde solo se espera la madrugada y ser los primeros en cantar. En pie su soledad, aves valientes, secretísimas, para una escritura sin filtro de acertijo. Campana vaciada es el eco de tierra adentro. Pays merveilleux, jardin fortuné, temple radis
quand j'aurai ôté mon pays. À nous ces campagnes vermeilles, à nous cet Éden retrouvé, ô trésor charmant, ô merveilleux salut, monde nouveau, tu m'appartiens, sois donc à moi. Sois donc à moi, ô beau pays. Monde nouveau, tu m'appartiens, sois donc à moi, sois donc à moi, à moi, à moi. Qué poder, Vittorio Grigolo, tenor, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI de Turín, dirigida por Evelino Pido en esta grabación histórica de la africana del acto cuarto, recitativo y aria de Vasco de Gama, O País Maravilloso, O Paraíso, de Giacomo Meyerbeer. Bueno, es un ejemplo tan solo, Pureza y Javier, de las músicas que también queremos evocar esta noche, que son las músicas que tú misma nos trajiste hace 5 años cuando estuviste aquí en Radio Clásica, y que era el catálogo de música de la biblioteca de Gerardo Diego, en la que tenemos un relato, un compendio exhaustivo de todas las obras, tanto biografías, tratados, análisis, programas de mano, bueno, todo lo que podamos imaginar sobre pues la mayoría de compositores desde la Edad Media hasta nuestro tiempo prácticamente, ¿no? Uno de ellos era Giacomo Meyerbeer, pero bueno, hay infinidad de compositores por los que se interesó Gerardo Diego, que hay que decir que fue también, aparte de poeta, fue también un gran personaje, un personaje importantísimo en el panorama musical de su tiempo, ¿verdad? Sí. Él decía que hubiera preferido ser músico a poeta, y realmente fue ambas cosas. Pero su cátedra, sus enseñanzas y la literatura invadió su vida. Pero tocaba muy bien el piano, y después fue un teórico y crítico musical importantísimo, y precisamente ahora acaba de salir un volumen que es Prosa musical, historia y crítica musical en pretextos, una coedición con la Fundación Gerardo Diego. Es una edición, prólogo y bibliografía de Ramón Sánchez Ochoa, y es muy interesante. Es el primer volumen, hay un segundo en marcha que es sobre estética y pensamiento musical, pero este es uno dedicado a los compositores y sus obras, desde las cantigas hasta Fauré, hasta lo ultimísimo después, incluso de Fauré, y también los compositores y sus músicas, sobre los intérpretes y sus músicas y las crónicas musicales. Se revela el gran tratadista musical del siglo XX, que es Gerardo, además de que tocaba el piano y tocaba muy bien, y ofrecía cafés conciertos que eran la recitación de sus versos, o de conferencias que hablaba sobre lo que le parecía oportuno con su piano y su música. Uh-huh. Y ese mundo musical en torno a la figura de Gerardo Diego es apasionante, y como decíamos antes, viendo simplemente el índice de esa nueva publicación de la que tú acabas de dar referencia, pues nos daría para una serie de programas, no solo para un programa, y sería para hacer una serie
con mucha preparación. Ahora mismo mirábamos el archivo sonoro de Radio Nacional de España y veíamos que eran en torno a unas 150 referencias. Aparecían, por ejemplo, las canciones de Gerardo Gombau con letra. Tan solo como letrista aparece en muchas ocasiones Gerardo Diego, pero está relacionado con muchas obras musicales y se podría hacer un programa divulgativo explicando todo ese universo. Ahora, pero bueno, estamos en tu libro Oeste. Hemos sido testigos ahora, tanto Javier como nuestro compañero Pedro Antonio de Tomás, de la vitalidad de Pureza Canelo, que dice que ya no tiene tiempo para perderlo en posturas ni en marketing, diríamos hoy en día, ¿no? Ella va muy directo al grano y bueno, nos ha contado el universo de Gerardo Diego, en ese universo musical con mucha pasión allí en la redacción. Luego nos ha hablado de la tontología bien divertida también que publicó en la revista Carmen y Lola en 1927. Incluso nos has leído algunos ejemplos rápidos de, bueno, ahí se eligieron los poemas más tontos de algunos compositores contemporáneos de él, ¿no? Como Machado, como los hermanos Machado. Versos malos de poetas muy buenos. Bueno, y después de leernos eso, ha venido corriendo por el pasillo y se ha detenido a mirar el oeste desde una ventana aquí al lado del estudio y hacernos resaltar ante nosotros pues lo hermoso que era ese paisaje, ¿no? A esta hora del atardecer. Sí. Ya este anochecer, que la luz llega hasta tan tarde. Y bueno, pues ahora que estamos ya cerca de las 10:20, son las 10:17, una hora antes en Canarias, ¿por qué no leemos otro poema de Oeste? Porque es la mejor forma de acercarnos a este libro. Sí, decía que había tanta autobiografía en este libro. Ahora que está tan de moda, yo lo visualizo, pues el tema de la bicicleta en Madrid, ¿no? Que además de atropellarte por las aceras, pues que es un peligro total. Pues en fin, forman parte ya del paisaje urbano. Yo voy a leer un texto que se llama Bicicleta, pero fijaos cómo interiorizo yo la bici, aquella bici que no me abandonó nunca y que a veces la cojo cuando voy al pueblo, ¿no? Era una compañera realmente la bicicleta de escritura. Podía ser una pluma o un lapicero. Bicicleta. Dejémosla en paz. Ha trotado fiel a mi cuerpo y pensamiento. Esta rojita y plateada, tantos años por campos y veredas de luces cambiantes y soledad a la espalda, casi al desnudo o lana en la boca, según las estaciones del hacer, deshacer esferas. Ahora está en una habitación a oscuras con sillín y manillar en el suelo. Bici patas arriba. Descansa, compañera de mi oeste. Dejémosla con el poema que empezábamos juntas, que continuamos y ahora se atreve a hablar de nuestras almas que descienden por curvas indescifrables. Pero ya no me obedece. Está a punto de llamarme ridícula, sentimental, joven, muchacha. Parece que se encuentra bien, a solas, de tanto correr, verdadero mundo.
La bicicleta de Pureza Canelo nos ha llevado hasta las evocaciones de Joaquín Rodrigo. Tardes en el parque, noche en el Guadalquivir y mañanas en Triana, interpretado al piano por Paula Coronas Valle. Pero no solo la bicicleta, que es un poema que Pureza Canelo ha escrito dentro de su libro Oeste, publicado en 2013 por Pretextos, nos ha llevado hasta esta música. También ese catálogo que hace ya, unos cuantos años, en 2008, publicó la Fundación Gerardo Diego, que Pureza dirige, no sé si lo hemos dicho, pero bueno, si no lo decimos ahora, publicó relatando, explicando toda la música que tenía la biblioteca, todos los libros sobre música, sobre autores y sobre música, ensayos, biografías, tratados, programas de mano que tenía Gerardo Diego. Y por ejemplo, uno de esos libros que tenía era el libro de Antonio Iglesias, Joaquín Rodrigo, su obra para piano. Por eso también llegábamos a esta música de Joaquín Rodrigo. Estamos en la Hora Azul, en la sintonía de Radio Clásica de Radio Nacional de España. Hoy recibimos a Pureza Canelo, que nos trae este libro Oeste, y Javier, para quien haya llegado tarde, nos va a contar ahora, en este momento, hacia las 10:32, ¿qué es este Oeste? Bueno, ¿O cómo lo has recibido tú? Los oyentes de La Hora Azul que hayan escuchado la lectura del poema dedicado a la bicicleta se habrán dado cuenta de que es una bicicleta que posee las pulsaciones del cuerpo y el pensamiento de la poeta. Por eso, al verla abandonada y desmembrada en una habitación, la describe, ya lo han escuchado los oyentes, como si de un ser humano se tratase. Este libro Oeste es un libro en el que la mirada es también fundamental, una mirada que abre lo contemplado y que lo hace germinar. Y pertenece a la última etapa de Pureza Canelo, en donde hay dos libros también fundamentales, además de Mi Oeste, Dulce Nadie, que publicó Hiperión, y Todo lo no amado, que fue Premio Ciudad de Torrevieja y que ha publicado Plaza y Janés. Y voy a decir otras dos palabras más sobre Mi Oeste. Es un libro, como dice Clara Janés, que por cierto estuvo aquí en el programa hace no mucho, y a la que desde la Hora Azul le felicitamos por haber sido elegida miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Pues un libro, como dice Clara Janés, en absoluto impostado, que es lo peor que le puede ocurrir a un libro de poesía. Y yo creo que el humus de la tierra, de su tierra extremeña, transustanciado en alma, cualquier vegetal o animal, por mínimo que éste sea, el paso de las estaciones, la lluvia, los instrumentos de la labranza, lo orgánico y también lo inorgánico, lo que vuela o se arrastra, todo creo que se hace carne en las palabras de este poemario, que es un tempero, creo yo, donde la propia vida del lector, que siempre tiene sitio entre los intersticios del lenguaje, puede sazonar. Bueno, pues Javier y Pureza, nos ha resumido perfectamente Javier Lostalé el sentido tanto de este libro como esta última etapa en la carrera literaria de Pureza Canelo, que tenemos la suerte de recibir esta noche aquí en La Hora Azul. Y bueno, anunciando un poco tu llegada, hemos publicado en la página web un artículo que pueden consultar los oyentes, donde se hace una pequeña reseña sobre tu carrera, y donde pues nosotros, por ejemplo, hemos escuchado referencias a la naturaleza constantes, pero nosotros insistíamos en otro aspecto, que eran, por ejemplo, las referencias a la música y a los sonidos, campanas de pueblo, tambores, alguna trompeta, alguna guitarra, muchas flautas. Escribe han escrito sobre ti, ¿no? Sobre tu poesía. ¿Es algo en lo que te reconoces? Mira, voy a contestarte con unas líneas que acabo de ver aquí de pronto. ¿Quién anda ahí? Es la música del poema y se lo brindo al más puro terminal oeste. Antepasados vocalizan el sonido de revelación mayor. Alimento ha sido la danza, el eco, los orígenes. Tierra acompañada por mi asombro, de ella nací en temblor, acechanza de cantar, de acumular simiente. La pertenencia es el limo, lo levanto ahora y cuando no pueda contarlo, alguien lo hará por mí. Estirpe que en su romanza pervive. Un libro prendido de su leyenda y el cangilón hace rueda en el pozo junto a la vid.
Estar y no mañana es la consigna de esta palabra que vierte mano en sueño, cuerpo en tierra y se ofrece a la tribu descifrada. Un gallo canta en la madrugada oeste. Fijaos qué referencia continua a la música y al limo también que decía Javier de todas esas acechanzas de lo telúrico. Pues en ello me he debatido como he podido ante la escritura. Bueno, pues yo te iba a proponer que nos leyeras otro poema, pero ya lo has hecho tú, así que ha sido estupendo.
Seguimos aquí en La Hora Azul, en Radio Clásica de Radio Nacional de España, y estamos esta noche recibiendo, estamos en la buena compañía de Pureza Canelo y de Javier Lostalé. Y Pureza nos ha traído su última publicación, que se titula Oeste, y en ese Oeste, nos ha leído un poema que está al inicio, y un poema en prosa titulado Orígenes. En él nos hablaba, por ejemplo, de la importancia de la inspiración que supone para ella, por ejemplo, la danza. Y nos decía eso, la danza, el eco, los orígenes, y estábamos escuchando una obra que fue escrita para ballet por Éric Satie, con la intención de que fuera, para una pantomima, un ballet pantomima, y él quería haberlo orquestado, no llegó a hacerlo, pero sí lo haría años más tarde Darius Milhaud, cuando en un aniversario relacionado con la vida de Satie, pues ya se decidió poner, fue Georges Balanchine quien decidió ya poner ese ballet en escena, y la música fue orquestada finalmente por el amigo de Éric Satie, Darius Milhaud. ¿Y por qué hemos llegado a Éric Satie? Porque Éric Satie también, podemos encontrar en esa biblioteca de Gerardo Diego, de la que hace unos años nos trajo el catálogo Pureza Canelo. Ella es directora de esa fundación, Gerardo Diego. En esa biblioteca encontramos, por ejemplo, un libro titulado El Nocturno, Fauré, Chopin y la Noche, Satie y la Mañana, de Vladimir Yankelevich. Es uno de los tantos libros sobre compositores de su tiempo y de otros tiempos que coleccionó, que estudió Gerardo Diego. En este, por ejemplo, se dice que hay anotaciones a mano al final del libro del propio Gerardo Diego. Estamos ya en el tramo final de este programa de La Hora Azul, aquí en Radio Clásica. Son las 10:46, una hora antes en Canarias. ¿Quieres, Pureza, decirnos algo más? Hemos hablado de la importancia de la música en tu obra, hemos hablado también de la importancia de la naturaleza, de unos temas que han sido constantes en ella. Y aparte de que nos leyeras algún poema más, ¿quieres añadir alguna cosa más? Insistir, aunque no es mi deseo profundo, pero insistir en que Oeste es un libro gente que está en mi testamento lírico, de mis orígenes. Lo recibido de la tierra se lo devuelvo como regalo, lo recibido lo devuelvo en este libro. Oeste se lo vuelvo a entregarlo de donde ha partido, y me parece que en la poesía más actual, Javier Lostalé sabe mucho de esto. Yo creo que el tema de la ruralidad en poesía no está demasiado tratado, pero en este momento yo he tratado de hacerlo desde el pensamiento poético y desde la autobiografía. Si yo, por ejemplo, hablo de la trilla, pues hay tantas personas que no saben lo que es una trilla. Pero fijaos cómo yo hablo de la trilla, para insistir en esta nueva ruralidad desde otra lectura siglo XXI, desde la metapoesía y de la escritura misma. Trilla ya no existe. Si el rescoldo de aquel sol aplastado en el suelo, sobre una madera con guijarros blancos incrustados, gira y gira mi cuerpo, adelantándose al pan. De pie o tirada cara al cielo, he sentido la gloria de los pasos en la esfera, los puntos cardinales radiantes a cada vuelta. Allí pudo nacer mi sed de poema, con la cabeza del polvo que cogían mis rizos, brazos en forma de alas y dedos marcando pequeños surcos al compás de un mundo movido en la paja. Pudo nacer lo porvenir. Allí la señal me dijo: trillarás en otro sol, en el dilatado de sombras parvas que te harán cicatriz en el pecho y más, en la boca multiforme de los días. Esa boca herida regresa como la sangre rural sabe hacerlo a pleno ser cuando el paso de los años ha penetrado el cuerpo del poema. Trilla ya no existe. Fue en aquella niña que desmenuzó brillos del suelo, subida a la oración, dando vueltas en su oeste superlativo.
Con Yuri Martynov al piano estábamos escuchando el Adagio Penseroso, primer movimiento de esos 3 pensamientos opus 62 de Sergei Prokofiev. Sergei Prokofiev, otro de los compositores, de los muchísimos compositores por los que Gerardo Diego en algún momento de su vida, para preparar algo o por simple interés, se interesó y tenía libros sobre Prokofiev y su obra en su biblioteca. Esta noche estamos pasándola con Pureza Canelo, directora de la Fundación Gerardo Diego. Nos ha presentado esta noche su último libro, Oeste, publicado por Pretextos en 2013, por Pretextos Poesía. Y ya que venía, también nos ha presentado un libro que requeriría más explicación, más tiempo, otro programa quizás, no digo que sea este el programa, pero otro programa de Radio Clásica que se ocupará de él, que es Gerardo Diego, prosa musical, el primer volumen, llamado Historia y Crítica Musical, edición, prólogo y bibliografía de Ramón Sánchez Ochoa. En este libro encontramos una reunión por primera vez en un mismo libro de escritos diseminados en una miriada de diarios, revistas y publicaciones diversas, de difícil acceso hasta ahora a los lectores y críticos. Bueno, realmente es una publicación interesantísima de la Fundación Gerardo Diego. Este volumen, titulado Prosa Musical, primer volumen, Historia y Crítica Musical de Gerardo Diego, también publicado por Editorial Pretextos. Ya nos queda poco tiempo, así que 2 frases de resumen. Javier Lostalé. No, yo quiero decir que Pureza Canelo siempre ha sido una amante de la poesía de Juan Ramón, porque la poesía de Juan Ramón buscaba lo absoluto, y ella también busca en la poesía lo absoluto o la sustancia eterna de lo temporal. Creo que para Pureza Canelo la escritura es destino, y que John, se lo digo a todos los oyentes, libros como Oeste nos ayudan a renacer. Pues efectivamente, nos ayuda a renacer, y hemos tenido una gran suerte en tocar tantos temas, ¿no?, a partir de tu obra, que nos ha llevado a otras obras, incluso a la obra de Gerardo Diego, que es algo que a ti te mueve mucho en tu trabajo, ya que dedicas mucho tiempo a esta Fundación Gerardo Diego. Y la primera vez que viniste aquí, por lo menos con nosotros a Radio Clásica, fue para presentarnos ese catálogo de Gerardo Diego. Y estábamos hablando también de qué bonito es Cáceres y cuánto tiempo pasas tú en el pueblo, en Moraleja. Bueno, cuando vivían mis padres pasaba el máximo de tiempo posible, y ya pues cuando ya no vivían, pues prácticamente el mes de vacaciones, agosto, donde escribo. Realmente ahí es donde está mi mesa de escritura y donde realmente me concentro. Es un pueblo que está en el norte de la provincia de Cáceres, y Cáceres es una ciudad monumental, maravillosa. Y bueno, ya aprovecho para decir que ahí tengo mi archivo y biblioteca que doné a la Diputación de Cáceres, pero vamos, dentro de los archivos y bibliotecas históricos, es decir, biblioteca cerrada, biblioteca y archivo cerrado, es decir, para investigadores. Y estoy llevando las cosas poco a poco a ese archivo y biblioteca, que lógicamente pues me encanta que esté en la ciudad monumental de Cáceres. Cáceres es una ciudad maravillosa, y realmente estoy pensando, Javier, que podríamos organizar un viaje para ir a visitar alguna vez a Pureza y que nos enseñe tanto el pueblo como Cáceres capital. Además, para escuchar que pronto se pronunciará, pasados unos meses, el discurso de ingreso en la Real Academia de Extremadura. Exactamente no sé cómo se llama, es Real Academia de las Artes y las Ciencias de Extremadura. Eso es, porque ella fue nombrada académica y tiene todavía que pronunciar el discurso de ingreso. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pureza Canelo. Gracias también a Ángel Arias, que ha estado en el control de sonido. Y vamos a, quien tenga interés por este tema y ha llegado tarde, que sepa que en pocas horas, o no sé si mañana por la mañana, ya tendremos el podcast en el servicio a la carta de Radio Televisión Española, en la página web de Radio Clásica. Se puede consultar este programa, se puede volver a escuchar, y también en la página web en estas horas, ya quizás mañana ya se cambie, pero ahora mismo podemos consultar una pequeña reseña sobre quién es Pureza Canelo y este libro, algunos datos sobre este libro que nos presentaba hoy, Oeste. También decíamos en ese artículo que la música ha sonado hoy en este programa desde la biblioteca de Gerardo Diego, porque él, a quien Antonio Gallego definió como amador deleitante,
pues nos ha inspirado realmente la música con la que hemos querido recibir y acompañar a Pureza Canelo. Gracias, Pureza, y muy buenas noches. Gracias a los dos. Y gracias también a los oyentes de Radio Clásica. Gracias a Ángel Arias. Nos despedimos ya aquí, la hora azul, y ya les decimos simplemente hasta mañana.